existe una única frase que cambió para siempre la vida de uno de los predicadores más polémicos del mundo. Una frase que Kathryn Kuhlman susurró en sus últimos momentos. Y cuando descubras esas palabras, comprenderás por qué Benny Hinn nunca volvió a ser el mismo. Pero antes de revelar este secreto guardado durante décadas, necesitas saber la verdad sobre el día en que todo comenzó. Era 1973. Benny Hinn tenía solo 21 años. Un joven inmigrante palestino perdido en Toronto, sin rumbo, sin sentido. Nada indicaba que se convertiría en una de las figuras más polarizantes del cristianismo moderno. ¿Has sentido alguna vez ese momento en que una sola persona aparece en tu vida y cambia completamente tu trayectoria? Ese momento estaba a punto de ocurrirle a Benny. En aquel día de diciembre, algo lo impulsó a entrar en una iglesia donde Kathryn Kuhlman ministraba. Él no sabía quién era. No sabía que estaba ante la mujer que revolucionó el ministerio de sanación en el siglo XX. Simplemente entró y entonces sucedió. En el momento en que Kathryn comenzó a orar, algo extraordinario ocurrió. El aire del auditorio pareció cambiar de densidad. Benny sintió como si 1000 volts de energía espiritual hubieran atravesado su cuerpo. Sus piernas flaquearon. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no podía controlar. Y entonces se desplomó al suelo. No fue actuación. No fue emocionalismo. No fue sugestión psicológica. Fue algo que desafiaba cualquier explicación racional. Como si el mismo Dios hubiera extendido su mano y tocado una parte de su alma que ni siquiera sabía que existía. Años después, describiría ese momento como el día en que mi espíritu despertó para la eternidad. Pero aquí está lo que casi nadie sabe sobre esta historia. Kathryn no lo notó en esa primera vez. Ni siquiera lo miró. Benny era solo un joven más entre miles, un rostro más en la multitud. Y cuando la reunión terminó, él se fue en silencio, cargando dentro de sí algo que no podía nombrar. Durante semanas, no pudo sacar esa experiencia de su mente. Era como si una semilla hubiera sido sembrada en tierra fértil, una semilla que comenzaba a germinar, incluso sin que él entendiera lo que estaba sucediendo. ¿Alguna vez has tenido una experiencia tan impactante que dividió tu vida en un antes y un después? Para Benny, aquel diciembre de 1973 fue exactamente eso. Comenzó a asistir a todas las reuniones de Kathryn en Toronto. Se sentaba siempre en el mismo lugar. Observaba cada gesto, cada palabra, cada movimiento suyo en el escenario. No como un admirador, sino como alguien que estaba descubriendo su propia identidad a través de otra persona. Y fue durante la tercera reunión que algo extraordinario sucedió. Kathryn se detuvo en medio de la oración. Sus ojos recorrieron la multitud hasta encontrar al joven Benny sentado en la misma silla de siempre. Por un momento que pareció eterno, se miraron. Y entonces, ella hizo algo que conmocionó a todos los presentes. Bajó del escenario, caminó directamente hacia él y susurró palabras que resonarían por el resto de su vida y ministerio. Pero esas palabras aún no puedo revelarlas, porque necesitas entender primero lo que condujo a este momento sagrado. Kathryn Kuhlman no era una mujer común. Nacida en 1907, ella rompió todos los paradigmas de su época. En una era en que las mujeres rara vez predicaban, ella llenaba los auditorios más grandes del mundo. En una época en que lo sobrenatural se veía con desconfianza, ella trajo los milagros de vuelta al centro de la fe cristiana. Pero detrás de la mujer poderosa que vemos en los registros históricos, había alguien que cargaba cicatrices profundas, alguien que había pagado un precio altísimo por el llamado en su vida. ¿Sabías que Kathryn nunca se casó? Bueno, en realidad, sí se casó una vez, con Burroughs Waltrip, un evangelista casado que abandonó a su esposa e hijos para estar con ella. El escándalo casi destruyó su ministerio, y la culpa la persiguió por el resto de su vida. Es por eso que cuando ella miró a ese joven Benny Hinn, vio algo familiar, el hambre espiritual, el deseo ardiente de tocar lo sobrenatural.
pero también la fragilidad, la posibilidad de perderse en el camino. Y fue en ese momento que algo profético se movió dentro de ella. Catherine no lo sabía, pero estaba mirando a alguien que enfrentaría controversias similares décadas más tarde. Alguien que sería criticado, cuestionado, incluso rechazado por muchos, pero que también tocaría millones de vidas alrededor del mundo. Era como si Dios estuviera usando ese encuentro para plantar algo específico en la vida de Benny, algo que lo sostendría a través de todas las tormentas que vendrían. Pero volvamos a aquel momento crucial. Catherine se acercó a Benny y puso su mano sobre su cabeza. Las personas alrededor guardaron silencio. Podía sentir que algo sagrado estaba sucediendo. Y entonces, ella abrió la Biblia en una página específica. Salmos. Sus manos temblaban ligeramente, mientras buscaba las palabras correctas, y cuando las encontró, comenzó a leer en voz baja, solo para él, palabras que cargaban décadas de experiencia, de dolor, de victorias y derrotas. Pero ¿qué palabras eran esas? Antes de revelarlas, necesitas entender el contexto completo, porque ese salmo no fue elegido por casualidad. Cada palabra tenía un propósito. Cada versículo cargaba una profecía para el futuro de Benny. En los meses siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder en la vida de Benny Hinn. Él, que nunca había predicado antes, de repente se vio ministrando a pequeños grupos. Él, que era tímido e inseguro, comenzó a demostrar una valentía sobrenatural. Y siempre, él llevaba consigo las palabras que Catherine había compartido aquel día, como un tesoro en el alma, como una guía espiritual que lo guiaba a través de las incertidumbres. ¿Alguna vez has recibido una profecía que cambió completamente tu perspectiva de vida? Para Benny, aquellas palabras de Catherine fueron exactamente eso. Pero la historia no termina ahí, porque años más tarde, cuando el ministerio de Benny ya se había extendido por el mundo, cuando millones lo conocían, cuando las controversias también habían llegado, él haría algo que pocos supieron. Volvería a visitar a Catherine. Era 1976. 3 años después de aquel primer encuentro, Catherine estaba en sus últimos meses de vida. Aunque pocos lo sabían en ese entonces, su cuerpo estaba débil, pero su espíritu seguía ardiendo como fuego. Cuando Benny llegó a visitarla, ella estaba sentada en un sillón, mirando por la ventana. Sus cabellos canosos reflejaban la luz de la tarde, y cuando lo vio, sonrió con una ternura maternal que él nunca antes había experimentado. Fue en ese momento que ella lo llamó por el nombre que marcaría para siempre la relación entre ellos. «Mi hijo», dijo ella, «mi hijo espiritual». Y entonces hizo algo que dejó a Benny completamente sin palabras. Ella tomó su propia Biblia, aquella que la había acompañado durante décadas, y se la entregó a él. Pero no era solo la Biblia. Dentro de ella, marcado con su propia letra, estaba el mismo salmo que le había leído años atrás. Pero ahora había algo más. Anotaciones, reflexiones personales, palabras que ella había escrito específicamente para él. Y fue allí, en ese momento íntimo, que Catherine reveló el verdadero significado detrás de aquel salmo. ¿Por qué había elegido exactamente esas palabras? ¿Y cuál era la verdadera profecía que veía sobre el futuro de Benny? Sus palabras fueron como un río cristalino, cortando a través de años de incertidumbre, como una luz iluminando un camino que parecía nebuloso. Y cuando ella terminó de hablar, Benny supo que había recibido más que una bendición. Había recibido un legado. Pero, ¿qué salmo era ese? ¿Y cuál era la profecía específica que Catherine vio sobre la vida de Benny Hinn? La respuesta te sorprenderá, porque no era lo que la mayoría de la gente esperaría. No era sobre milagros, no era sobre sanación, no era sobre multitudes. Era sobre algo mucho más profundo, algo que tocaba el alma de la identidad espiritual de Benny, algo que explicaría tanto sus momentos de gloria como sus momentos de fragilidad humana. Catherine sabía, incluso en esos primeros encuentros,
que Benny enfrentaría críticas intensas, que sería mal comprendido, que habría momentos en que él cuestionaría su propio llamado. Y fue por eso que ella eligió ese salmo específico. Un salmo que habla sobre la preservación divina en medio de las tormentas, sobre la identidad verdadera cuando el mundo te etiqueta incorrectamente, sobre permanecer fiel al llamado, incluso cuando las circunstancias parecen contradictorias. Pero había algo aún más específico en ese salmo. Una palabra, una sola palabra, que se volvería profética para toda la trayectoria de Benny Hinn. Una palabra que explicaría por qué, décadas después, su ministerio continuaría impactando vidas alrededor del mundo, a pesar de todas las controversias. Y esa palabra cambiaría para siempre la forma en que entiendes no solo la historia de Benny Hinn, sino quizás tu propia jornada espiritual. Porque, en el fondo, todos necesitamos ese momento Kathryn Kuhlman en nuestras vidas. Aquella persona que ve en nosotros lo que ni siquiera nosotros mismos logramos ver. Aquella voz profética que siembra semillas de destino en nuestra alma. ¿Ya te has parado a pensar quién fue esa persona en tu vida? ¿O tal vez aún estás esperando ese encuentro divino? La verdad es que la historia de Benny y Kathryn nos enseña algo fundamental sobre cómo opera Dios. Él no solo nos llama, Él provee personas específicas para prepararnos para ese llamado. Mentores espirituales que llevan llaves que abren puertas en nuestro destino. Y en el caso de Benny Hinn, esa llave estaba escondida en las palabras de un salmo antiguo, palabras que resonarían a través de décadas de ministerio, palabras que lo sostendrían en los momentos más difíciles y lo humillarían en los momentos de mayor éxito. Pero antes de revelar esas palabras sagradas, necesitas entender lo que sucedió en los últimos momentos de la vida de Kathryn Kuhlman, porque fue allí, al borde de la eternidad, que ella le dio a Benny la interpretación final de aquel salmo. Era febrero de 1976. Kathryn estaba internada en un hospital en Pittsburgh. Pocos sabían la gravedad de su estado, y entre esos pocos estaba Benny Hinn. Él había voado desde Toronto específicamente para verla. Sabía que quizás sería la última oportunidad, y cuando entró en aquella habitación de hospital, encontró a una mujer físicamente frágil, pero espiritualmente más vibrante que nunca. Sus ojos se iluminaron cuando lo vio. Era como si ella estuviera esperando ese momento, como si hubiera algo importante que aún necesitaba transmitir. Y entonces ella le pidió que se acercara. Su voz estaba débil, pero sus palabras cargaban una autoridad profética que trascendía su fragilidad física. «Benny», susurró, «¿recuerdas el salmo que compartí contigo?» Él asintió con lágrimas en los ojos. «Quiero que entiendas algo que nunca te he dicho antes», continuó. «Aquel salmo no era solo para ti, era para este momento, para lo que está por venir». Y entonces ella reveló algo que cambiaría para siempre la comprensión de Benny sobre su propio llamado, algo que él guardaría como el tesoro más preciado de su vida espiritual. «El salmo que te di», dijo con dificultad, «era el Salmo 139, pero no cualquier versículo, los versículos 13 al 16. Y quiero que entiendas por qué el Espíritu Santo me llevó específicamente a estas palabras». Ella hizo una pausa, como si estuviera escuchando algo que solo ella podía percibir. «Estos versículos no hablan solo sobre formación física, Benny. Hablan sobre formación espiritual, sobre cómo Dios teje no solo nuestro cuerpo, sino nuestro destino, nuestro llamado, nuestra identidad más profunda». Cuando David escribió estas palabras, estaba teniendo una revelación sobre la soberanía creativa de Dios. Benny se inclinó para escuchar mejor. Cada palabra era demasiado preciosa para perderla. «Tú formaste mi ser interior, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque soy una creación admirable y maravillosa. Maravillosas son tus obras, y esto lo sabe muy bien mi alma. Mis huesos no te fueron ocultos, cuando en secreto fui formado, tejido en las profundidades de la tierra.
Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaban escritas todas mis partes. Fueron formadas todas ellas, cuando ni una sola existía aún. Pare, respira profundo. Deja que estas palabras penetren en tu alma, porque lo que Catherine estaba a punto de decir cambiaría no solo la vida de Benny, sino tal vez la tuya también. Benny, continuó, cuando leí estos versículos por primera vez, vi algo, una visión profética. Vi que Dios te formó de una manera específica, te tejió con fibras espirituales que muchos no entenderían, te dio una sensibilidad a lo sobrenatural que asustaría a algunos e inspiraría a otros. Ella hizo una pausa y sus ojos adquirieron una intensidad que trascendía su fragilidad física. Pero la palabra que más marcó mi espíritu fue tejió. En el hebreo original es sakak. Significa entrelazar, como un tejedor que combina hilos diferentes para crear un patrón único. Dios no te hizo en serie, Benny. Él te tejió como una obra de arte única. Cada experiencia de tu vida, cada dolor, cada alegría, cada momento de confusión. Todos son hilos, siendo entrelazados en un tapiz que solo él puede ver completamente. Sus manos temblaban, pero su voz ganaba fuerza. Serás criticado por ser diferente. Cuestionarán tus métodos porque no siguen el patrón tradicional. Dudarán de tu autenticidad porque tu unción no se parece a la de otros. Pero quiero que siempre recuerdes esto. Dios te vio antes incluso de que nacieras. Él escribió tus días en su libro, antes de que respiraras por primera vez. Y lo que Él tejió, nadie puede destejerlo. Y entonces ella dijo algo que cortó cualquier duda que Benny pudiera tener sobre su futuro. La palabra que recibí sobre ti fue tejido. Fuiste tejido de una manera asombrosamente maravillosa para este tiempo específico, para esta generación específica, para tocar vidas que nadie más podría tocar. En ese instante, Benny comprendió por qué ese salmo había marcado tanto su vida. No se trataba solo de formación, era sobre identidad divina, era sobre aceptar que Dios lo había creado de una forma única, aunque eso significara no encajar en los patrones convencionales. ¿Alguna vez has luchado contra la sensación de haber sido hecho diferente? ¿De que tu llamado no sigue los moldes tradicionales? El mensaje de Catherine para Benny es el mismo que resuena para cada uno de nosotros. Fuiste tejido de una manera asombrosamente maravillosa. Pero la historia no termina en esa habitación de hospital. 3 días después, Catherine Kuhlman entregó su alma al Creador. Murió el 20 de febrero de 1976, dejando un legado que resonaría a través de generaciones. Y Benny cargó consigo no solo sus palabras, sino la responsabilidad de honrar lo que ella había plantado en su vida. En los años siguientes, el ministerio de Benny explotó de forma sobrenatural. Cruzadas en estadios abarrotados, millones de personas tocadas, curaciones documentadas, vidas transformadas. Y siempre, siempre, él recordaba las palabras de Catherine sobre ser tejido de una manera asombrosamente maravillosa. Pero también llegaron las controversias, las críticas, los cuestionamientos sobre sus métodos, los ataques a su personalidad. Y en cada uno de esos momentos, Benny volvía al Salmo 139. Tus ojos vieron mi sustancia aún informe. Esa frase se convirtió en su ancla. Le recordaba que Dios lo había visto y aprobado antes, incluso de que cualquier crítico humano formara una opinión, que su identidad no dependía de la aprobación de los hombres, sino de la aprobación de aquel que lo había tejido. ¿Percibes el poder de esa revelación? En un mundo donde somos constantemente juzgados por la apariencia, por los resultados, por los métodos, hay algo profundamente liberador en saber que Dios nos vio aún informes y dijo, «Esto es bueno». Y aquí hay algo que pocos saben sobre Benny Hinn. Durante los momentos más difíciles de su vida ministerial, cuando los ataques eran más intensos, cuando los teólogos cuestionaban sus métodos, cuando los medios distorsionaban sus palabras,
Él creó un ritual personal que se convirtió en su ancla espiritual. Cada mañana, antes de cualquier otra actividad, antes de leer correos electrónicos, antes de verificar noticias, antes incluso de tomar café, él abría su Biblia en el Salmo 139 y leía en voz alta los versículos 13 al 16. Pero no solo leía, él personalizaba cada palabra, transformando el texto en una declaración profética sobre su propia identidad. Tú formaste mi interior, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Yo te alabaré, porque de un modo asombrosamente maravilloso, yo fui formado. No como una superstición, no como una fórmula mágica, sino como una forma de realinear su identidad con la verdad de Dios antes de enfrentar las mentiras del mundo, como una manera de recordar quién era en la eternidad antes de confrontar quién las personas decían que él era en el tiempo. ¿Y sabes lo que sucedía? Incluso en los días más turbulentos, incluso cuando las críticas parecían ensordecedoras, había una paz sobrenatural que descendía sobre él, una confianza que no venía de sí mismo, sino de esas palabras proféticas que Catherine había plantado décadas atrás. Esto nos enseña algo profundo sobre el poder de las palabras proféticas. No son solo para el momento presente, son semillas plantadas para las estaciones futuras, especialmente para las estaciones de tormenta. Pero hay algo aún más profundo en esta historia que necesita ser comprendido. Catherine no solo le dio a Benny un salmo, ella le dio una hermenéutica, una forma de interpretar su propia vida a través de las lentes de la soberanía divina, una manera de entender que cada crítica, cada controversia, cada momento de duda eran parte del proceso de tejedura que Dios estaba haciendo en su vida. ¿Alguna vez has pensado en tu vida de esa manera? Como si cada experiencia, buena o mala, fuera un hilo siendo tejido en un tapiz más grande que aún no puedes ver completamente. Esa fue la verdadera profecía de Catherine. No que Benny sería famoso, no que tendría un gran ministerio, sino que aprendería a ver su vida a través de los ojos de Dios, a entender que fue asombrosamente, maravillosamente formado para un propósito específico. Y cuando comprendes eso sobre tu propia vida, algo fundamental cambia. Dejas de intentar encajar en los moldes de otras personas. Dejas de compararte con ministerios o llamados diferentes. Dejas de disculparte por ser quien Dios te hizo ser. En los últimos años de su vida, Benny Hinn hizo algo que sorprendió a muchos. Comenzó a compartir públicamente la historia de Catherine y del Salmo 139, no como una forma de justificarse, sino como una forma de honrar el legado de aquella a quien llamaba Madre Espiritual. Y cada vez que contaba esta historia, algo interesante sucedía. Las personas en la audiencia comenzaban a llorar, no por emoción superficial, sino porque algo profundo resonaba en sus almas. La verdad de que ellas también habían sido tejidas de una manera asombrosamente maravillosa. ¿Sientes eso ahora? Esa resonancia profunda de que tu historia también es una historia de tejido divino. Pero hay un último elemento de esta historia que necesita ser revelado. Algo que Catherine le susurró a Benny en aquellos momentos finales en el hospital. Algo que él guardó en secreto durante décadas. «Benny», dijo ella, con los ojos ya vidriosos por la proximidad de la eternidad, pero con una claridad profética que parecía venir directamente del trono de Dios. «Un día entenderás que yo no fui enviada para darte un ministerio. Cualquiera puede tener un ministerio. Fui enviada para darte una identidad, y esa identidad será la raíz de todo lo que brotará en tu vida». Ella hizo una pausa, respiró con dificultad y continuó con una intensidad que marcaría a Benny para siempre. Cuando comprendas completamente esa identidad, cuando se vuelva más real para ti que cualquier crítica o elogio humano, serás capaz de dar a otros lo que yo te di. No técnicas ministeriales, no métodos de curación, sino la revelación profunda de quiénes son a los ojos de Dios.
Ella tomó su mano con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. Busca a los que se sienten mal formados por el mundo, a los que creen que fueron hechos incorrectamente, que no encajan en los moldes religiosos tradicionales, que llevan llamados que otros no entienden. Y diles lo que te estoy diciendo a ti. Ustedes no fueron errores de fabricación. Ustedes fueron obras maestras tejidas de una manera asombrosamente maravillosa para propósitos que aún no han sido totalmente revelados. Y entonces, ella cerró los ojos y se quedó dormida. 3 días después, estaba en la presencia de aquel que la había tejido, pero sus palabras continuaron resonando y continúan resonando hasta hoy, porque la verdad es que todos nosotros necesitamos escuchar eso, en un mundo que constantemente nos dice que no somos suficientes, que necesitamos ser diferentes, que nuestros llamados no son válidos si no siguen determinados patrones. Necesitamos la declaración profética del Salmo 139. Fuiste visto por Dios antes de ser formado. Tus días fueron escritos en su libro antes de que respiraras por primera vez. Fuiste tejido de una manera asombrosamente maravillosa para esta generación específica. Y tal vez, así como Benny encontró a su madre espiritual en Catherine, tú también necesitas encontrar o convertirte en alguien que plante estas verdades en la vida de otros, porque al final no se trata de tener un gran ministerio, no se trata de ser famoso o reconocido, se trata de vivir en la plenitud de la identidad que Dios tejió en ti desde antes del principio de los tiempos. Se trata de mirarte en el espejo cada mañana y declarar: fui asombrosamente, maravillosamente formado. Se trata de enfrentar las críticas y recordar: Dios me vio aún sin forma y me aprobó. Se trata de abrazar tu unicidad en vez de intentar moldearte a las expectativas ajenas. Y se trata de entender que tu historia, así como la de Benny y Catherine, es parte de un tapiz más grande que Dios está tejiendo a través de las generaciones. Cuando Benny Hinn toma el micrófono hoy y declara sanidad sobre multitudes, cuando impone las manos y ve milagros suceder, cuando enfrenta críticas y permanece firme en su llamado, él está operando a partir de esa identidad que Catherine plantó en él a través del Salmo 139. No se trata de técnica ministerial, no se trata de carisma personal. Se trata de alguien que aprendió a vivir en la verdad de quien Dios dijo que él era antes de que cualquier otra voz intentara definirlo. Y esa es la verdadera herencia de Kathryn Kuhlman. No solo los milagros que ella realizó, no solo las multitudes que ella alcanzó, sino la identidad profética que ella plantó en la vida de un joven palestino que se convertiría en uno de los predicadores más influyentes del mundo. Una identidad basada en una verdad simple pero revolucionaria. Fuiste tejido de una manera asombrosamente maravillosa. Ahora, mientras estas palabras resuenan en tu alma, mientras la historia de Catherine y Benny resuena en algún lugar profundo de tu espíritu, te pregunto, ¿cuál es la palabra profética que Dios está queriendo plantar en tu vida a través de esta historia? Tal vez has pasado años sintiéndote como un extraño en tu propia casa. Tal vez tu llamado no se parece al de nadie que conozcas. Tal vez has sido criticado por ser demasiado diferente, o demasiado intenso, o demasiado sensible a lo espiritual. Tal vez te sientas como si hubieras sido hecho con piezas que no encajan en el rompecabezas del cristianismo tradicional. Si ese eres tú, entonces esta historia no ha llegado hasta ti por casualidad. Es una palabra profética susurrada del cielo directamente a tu alma. Tú no eres un error. Tú no eres un accidente. Tú no necesitas disculparte por quien Dios te hizo ser. Tal vez sea hora de dejar de intentar moldearte a las expectativas de otras personas y comenzar a abrazar el proyecto original que Dios tenía en mente cuando te tejió. Tal vez sea hora de entender que tu diferencia no es un defecto, sino una característica distintiva, que tu sensibilidad no es debilidad, sino antena espiritual, que tu manera única de conectarte con Dios
no necesita ser validada por nadie más que por él mismo. Porque al final, la historia de Catherine y Benny no es solo sobre ellos. Es sobre todos nosotros, que necesitamos desesperadamente escuchar que fuimos vistos, aprobados y tejidos por la mano del mismo Dios. Y tal vez, solo tal vez, tú seas la próxima persona que Dios usará para plantar esta verdad en la vida de alguien que se está sintiendo malformado por el mundo. Tal vez tu Kathryn Kuhlman aún está por venir. O tal vez tú seas la Kathryn Kuhlman que alguien está esperando encontrar. El Salmo 139 no era solo para Benny Hinn, era para ti también. Fuiste tejido de una manera asombrosamente maravillosa. Y es hora de vivir como si creyeras en eso de verdad.